Vi que la diaconisa Martina Flete decía: en gratitud a nuestro Dios vamos a adorarle. Amén. Entonces el tema de esta noche, perdón, de esta mañana, es siendo agradecido de Dios, o mostrando nuestro agradecimiento a Dios. Usted sabe que hubieron muchos hombres en la Biblia que mostraron su agradecimiento a Dios, pero falta a nosotros que mostremos nuestro agradecimiento tanto a Dios como también los unos a los otros. Amén. A veces muy bien nosotros acá en la iglesia, en la congregación, en el templo o en la casa de oración, como usted así guste llamarle, es bueno ser agradecido de Dios, pero cuando estamos allá afuera, cuando estamos pasando en alguna situación, entonces ahí es que se debe demostrar el agradecimiento a Dios. Aleluya. Y el primer agradecido, o que amaba, ¿verdad?, el que mostró su amor de cuánto nos amaba, ¿quién fue? Dios. Aleluya. El que mostró su amor primero fue Dios, y lo tenemos acá en la palabra de Dios. Aleluya. En su palabra hay poder. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Dice su palabra en Romanos 5:8. Quiero ver acá Romanos 5:8. Aquí dice: mas Dios muestra su amor para con quién, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también hay otro capítulo bastante bueno y bastante poderoso que todos conocemos, y lo predicamos y le damos, le sacamos toda la sustancia que podamos sacarle, y es a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces ahora vemos el amor de Dios demostrado hacia la humanidad. El primero en demostrar que ama la humanidad es Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros a amar al prójimo. Aleluya. Yo le decía a nuestros discípulos de la profeta y yo, que el joven rico no solamente era mentiroso, que también era engañador, porque va y se presenta delante de Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: los mandamientos tiene, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero se le olvidó el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios de todo corazón. Pero Jesús lo resume en dos: y al prójimo como a ti mismo. Si el joven rico si él hubiese guardado los mandamientos, Cristo no habría de venir. Y si vino, entonces vino en balde. ¿Están entendiendo? El joven rico le habló mentira a Cristo, pero Cristo conocía su corazón. Entonces dijo: una sola cosa te falta. Vamos a ver hasta dónde llega tu gratitud, tu agradecimiento primero hacia Dios. Y como tú dijiste que guardaste los 10 mandamientos, y hay uno de los mandamientos que dice que tú debes amar a tu prójimo, que cuando tú veas a aquel pobre o a tu amigo hambriento, que le dé de comer, entonces a ti nada más te falta una sola cosa, y estarás ya de una vez heredando el reino de Dios. Y es que vende todos los que tiene y dáselo a los pobres. Dice que se entristeció.
A diferencia de Zaqueo, que cuando Jesús les dice: Zaqueo, desciende, porque ahora es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo descendió. Jesús posó en su casa, pero él casi no dejaba hablar a Jesús, sino que les dijo: la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si alguno le he defraudado, se los voy a dar 4 veces lo que le cogí. Demostrando el amor que Jesús mostró con él. Zaqueo solamente quería verlo. Zaqueo no le importaba hablar con Jesús, nada de esto. Zaqueo dijo: me subiré a este árbol para verlo cuando pase. Pero Jesús, conociéndolo todo, se interesó más que Zaqueo en él. Aleluya. Y por eso le dijo: Zaqueo, desciende, porque ahora es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo, en gratitud, entonces dice esto: ¿cuántas veces el Espíritu Santo no está posando en tu casa? ¿Cuántas veces Jesús nos está diciendo: ahora es necesario que yo pose en tu casa? Aleluya. Pero estamos diciendo lo que Dios Zaqueo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son nuestros bienes? Si alguno de entre nosotros ni rico es, pero somos ricos en la palabra de Dios. Aleluya. ¿A cuánta gente le hemos dejado de hablar de Dios, que están al lado nuestro, que están a nuestro alrededor, que nos abren la puerta de su corazón? Aleluya. Para que nosotros le digamos una palabra y nos quedamos callados, y esa persona se va, y después que se va, entonces es que decimos: debí de darle una palabra. Aleluya. Pero Zaqueo, en gratitud, dijo: la mitad de mi bienes doy a los pobres. ¿Cuáles son los pobres? No estamos nada más aquí esta mañana hablando de un pobre literal, de un pobre económicamente. Estamos hablando de pobre en la palabra de Dios, de personas que a veces están como en la ciudad de Nínive, que no saben discernir entre su mano derecha e izquierda en cuanto al conocimiento de Dios. Pero tú y yo lo tenemos. Tú y yo sabemos quién es Dios, conocemos quién es Dios y cómo es Dios, qué hace Dios, cómo actúa Dios. Ya tú y yo lo conocemos. Aleluya. Entonces, ¿por qué no les damos la mitad de nuestros bienes a esos pobres que lo necesitan? Bendito Dios. En nuestro país siempre se levantan políticos que van a acabar con la pobreza. Pero Jesús dijo: los pobres siempre lo van a tener. Ahora, si tú y yo queremos acabar con la pobreza, hablando espiritualmente, debemos de salir a predicar. Aleluya. Debemos de darle una palabra que enriquezca a aquella persona, que pueda entender, aleluya, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso nos toca a ti y a mí. Aleluya. Juan 3:16, porque de tal manera, la manera más grande del mundo entero, de todos los siglos, que se ha hablado desde el principio y seguirá hasta el día señalado que tú y yo estemos allá en el trono de Dios. Aleluya. Se va a hablar de esta tal manera. Aleluya. Hay poder en Jesús. La Biblia habla de una historia bastante buena que usted y yo conocemos, de Abraham. Dios demostró su amor, y a veces nosotros decimos, casi todos: pero es que Cristo era Dios. No. Cristo, cuando vino a la tierra, dice su palabra que se despojó de todo, de ser igual a Dios, para hacerse semejante a los hombres. Aleluya.
Por lo tanto, en la tierra no era Dios. Era temeroso de Dios, amaba a Dios, amaba a su Padre, vino a cumplir por el cual fue enviado. Y tú y yo somos también esos enviados. Aleluya. Habla la historia en Génesis 22 de Abraham. Que Dios le dice a Abraham, y él dijo, heme aquí. Wow, qué rápido respondió. Mientras que Adán, Dios lo llama, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Oí tu voz y me escondí. Pero Abraham, Dios lo llama una sola vez. Aleluya. Abraham, heme aquí. Aleluya. Sacrifícame a tu único hijo, al que ama. Aleluya. Pero Abraham ni le reprochó. Aleluya. Dice que se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Quizás estaba impuesto a levantarse por la mañana. Pero aquí dice que se levantó muy de mañana. ¿Para ir a qué? A sacrificar a su hijo. Para mostrarle a Dios cuánto lo ama. Cada uno de nosotros ama demasiado a sus hijos. Dios mío. Pero Abraham amó más a Dios que a su propio hijo. Aleluya, que lo tuvo en su vejez. Al poder de Jesús. Déselo, déselo si se lo va a dar. Fuerte para Dios Todopoderoso. Aleluya. Abraham amó más a Dios. Tremendo. Pienso que no hemos visto a más nadie en la historia de la Biblia o en los escritos de la Biblia que haya amado a Dios tanto como este hombre. No le reprochó su propio hijo, aquel que Dios mismo le había dado en su vejez para que lo heredara. Aleluya. Aleluya. Y salió muy de mañana al monte donde Dios le mostró, porque él quería mostrar su gratitud hacia Dios. Él no tenía hijos. ¿Quién se lo dio? Dios. No tenía riqueza económica. ¿Quién se la dio? Entonces todo lo que tú y yo tenemos, ¿de quién es? ¿Quién te dio la vida? Entonces, si nosotros nada más somos administradores de esta vida que el Dios Todopoderoso nos dio, cuando Él nos pide algo, ¿por qué nos ponemos tan rebeldes? Dios mío. Gloria a Dios. ¿Por qué que nos ponemos tan rebeldes? Ah, sencillo. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. El joven rico, los 10 mandamientos, güey, los 10. Pero el corazón de él estaba en la riqueza. No debemos de tú y yo ponernos así o ser así como el joven rico. Debemos de amar de todo corazón y el amor se demuestra. Aleluya. El amor se demuestra. Nada más no es con palabras. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay una poderosa palabra acá. A ver dónde la tengo. Aleluya. Bueno, está un chin lejos. Pero habla su palabra en Primera de Juan, que el amor se demuestra con hechos y verdad. El amor se demuestra con hechos y qué más y verdad. Abraham lo demostró. El joven rico demostró cuánto amaba a Dios. Y ya usted lo conoce, cuánto amaba a Dios. Zaqueo demostró cuánto amaba a Dios. Dios demostró cuánto amaba al mundo. Pero
Hay una historia también en la palabra de Dios acerca de David. Dice la palabra de Dios que cuando David llegó, el alma de Jonatán y ¿qué pasó? Se apegaron, se aligaron. Dice su palabra que Jonatán amó tanto a David. Está ahí en Génesis, en 1 Samuel 18. Dice su palabra que Jonatán amó tanto a David que le entregó su ropa, le entregó su espada. Pero nada más no es tanto eso. Jonatán tuvo que demostrar que tanto amaba a David, porque cuando David venía de pelear, de ganar guerra o batalla, el padre de Jonatán, Saúl, el rey, se levantaba ¿contra quién? Contra David, y quería que matarlo. Pero dice que el alma de Jonatán y David, ¿qué pasó? Se apegó, se aligó. Dice que lo amaba como a sí mismo. ¡Bendito Dios! Tampoco he visto otro que ame así. Todavía no lo he visto. Bueno, eso soy yo. Quizá hay uno de entre ustedes haya estudiado, haya leído en la Biblia, que haya otro. Ajá, ¿cuál tenemos aquí? Amén. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra sí, contra su corazón. Perdón. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Dios mío. ¿Están viendo lo que dice acá? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Pero el amor debe demostrarse. El amor debe demostrarse. No es un amor con fingimiento. No es un amor que usted nada más diga yo te amo. No es así. Es un amor que se demuestra, y vamos a ver algunos escritos en la palabra de Dios, donde estaba ahorita hablando acerca de David. Dice que el alma de Jonatán y David se apegaron y que lo amó como a sí mismo. Yo no sé a cuál tú amas de tus hermanos en la fe o a tus amigos como a ti mismo. En la Biblia no he encontrado otro. Siempre el Dios Todopoderoso tiene a alguien para resaltar y enseñarnos a nosotros cómo debemos entregarnos en el amor hacia la otra persona. ¡Aleluya! Y sabemos los tres amores que hay, pero estoy hablando acá de este tipo de amor donde tú debes demostrarlo. Dios mostró su amor, Abraham mostró su amor, aleluya, Zaqueo también lo mostró. El joven rico sabemos lo que hizo. Pero aquí Jonatán muestra su amor. Cada vez que el rey quería matar a David, tanto así que lo engañó varias veces, y David muy tranquilo iba a servirle otra vez. En el capítulo 19 de 1 de Samuel, iba a servirle otra vez. ¿Por qué? Porque el que ama y agradece, no importa lo que le quieran hacer. Maestro José, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Así es. Saúl quería matar a David, tanto así que lo llamó. Ven, que ya no te voy a hacer nada, ven, toca para mí. Y mientras estaba tocando, la lanza que tenía en sus manos, se la lanzó para clavarlo en la pared. ¿Hasta dónde llega un ministro de Dios? El cual a veces Dios nos usa, y hay un David que Dios está usando y está librando guerra, está ganando, está peleando la batalla, que así el Dios Todopoderoso quiere. Pero hay un Saúl que se levanta. Dios mío.
Hay un Saúl que se levanta. Aquí está hablando de hombres en evidencia, de hombres que predican la palabra de Dios, de hombres con función en la casa de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Saúl aquí se levanta contra el hombre que Dios había ungido. Puede ser que Dios te haya ungido a ti, pero no como pasaba en aquellos tiempos, que toda la persona en esta casa que era unido con un ministerio se pensaba que era para quitar al que estaba. Dios mío. Cuando Dios te une, es para que tú le sirvas. Amén. Es para que tú hagas lo que Él quiere que haga. Aunque David estaba unido para heredar el trono de Saúl, el reinado. ¿Pero por qué? Fue porque Saúl desobedeció a Dios. Quien quita a Saúl del reinado no es el pueblo, es el mismo Dios. Y cuando Dios habla, cuando Dios actúa, no hay quien se levante. Aleluya. La Biblia habla de los 5 ministerios. Entonces, en esta historia bíblica, imagínense que le esté hablando a los ministerios. Cuando viene un David entre ustedes y se levanta con una palabra poderosa a guerrear, a levantarse de madrugada, a orar, a levantarse entre los días, a ayunar, a levantarse entre los días, a leer su palabra. ¿De qué usted cree que está lleno? ¿De qué usted cree que está lleno? Dios va a cambiar a esa persona. Dios lo va a cambiar. Aleluya. Lo va a fortalecer. Pero no solamente que lo va a fortalecer, sino que va a estar con Él para siempre. Bendito Dios. Aleluya. Lo amaba como a sí mismo. Tú y yo debemos demostrar ese amor. Debemos demostrarlo. Dios está esperando que mostremos ese amor. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado ¿quién? Lázaro, de Betania. La idea de María y de ¿quién? Y de Marta su hermana. Continúa. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió. ¿A quién? ¿Con qué lo unió? ¿En qué casa estaban? En la casa de Simón. Allí dice su palabra que mientras estaban en la casa de Simón, Simón ni le puso agua ni lo unió. Pero dice que esta mujer, cuando oyó que Jesús estaba en esa casa, fue allá. Fue con un propósito. Tú estás hoy en la casa de Dios, tienes que estar con un propósito. Esta mujer fue ¿con qué? Con un propósito. Y como se tenía que era de la vida alegre, vamos a llamarlo así, el mismo Simón dice: si en verdad fuera profeta, supiera quién es esta mujer. Pero Jesús comienza y le narra una historia y le dice: Simón, sí, Señor, un hombre, un prestamista, tenía 2 deudores. Uno le debía 50 y el otro 1000. Los perdonó a los 2.
Dice Simón, supongo que le perdonó más. Así mismo esta mujer. Yo entré a tu casa y como entiende que tenía poco que perdonarte, ni siquiera me lavaste los pies, ni me ungiste. Pero esta mujer, desde que entró aquí, aleluya, ha lavado mi pie o ha enjugado mi pie con su lágrima y lo ha secado con su cabello. Esto lo usó como toalla, aleluya. Pero no solamente eso, sino que también ungió mis pies con su perfume. Hay que mucho ama, mucho se le ha perdonado, pero hay un perdón que fue para todo. Hay un perdón que fue para todo, y es el perdón de la salvación. Fue el perdón de redimirnos y a mí para el Dios Todopoderoso. Ese abarca a todo. Pero tú y yo sabemos cuál fue tu llamado para con Dios. Tú y yo sabemos que tú y yo hacíamos allá afuera, que estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo debemos demostrar esa gratitud? ¿Cómo debemos demostrar que amamos a Dios? Verso que sigue. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está como enfermo. El que ama está enfermo. Cada uno de nosotros tiene algo especial para con las madres que nos parieron, aquellas que nos dieron a luz. Nuestras esposas nos pueden hacer, si estamos quebrantados de salud, un té, una tisana, algo. Pero cuando nuestras madres nos los hacen, creemos que hay algo diferente. Aquí están mujeres, María y Marta, pero especialmente más adelante vemos que Marta creen algo especial del Maestro. Y dice, cuando ya más adelante Cristo se le aparece, le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que el verso 36 quiero ahí de esa lectura. Aleluya. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vea lo que dice aquí. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Qué pasó con Jesús en la tumba de Lázaro? ¿Qué pasó? ¿Y cuántas gente nos van y lloran al lado nuestro porque se nos haya ido un ser querido? Nos aman, demuestran su amor. Aquí hay un amor diferente, porque muchos de nosotros lloran porque de un pronto nos compungimos de corazón y nos acordamos a veces de nuestros antepasados que murieron, y no estamos llorando con el que está ahí, sino fue porque nos acordamos. Aleluya. Aquí Jesús dice esta escritura que lo amaba. Y vieron los judíos que Jesús lloró. Este lloro es muy diferente. Cuando tú lloras porque amas a alguien, te compunge de corazón. Tú lo sientes lo más íntimo y quieres entregarte, quieres darle todo por esa persona. Cuando Jesús llora, dice: ¿dónde le pusieron? Tengo otro verso, sigue. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Pero Jesús dijo: antes Lázaro no ha muerto, sino que ¿qué?
Que duerme. Pero los discípulos no entendían. Bueno, pues está bien, dice Pedro, y los que con ellos estaban. Si duerme, quizás entró en un show en un coma y está, ¿entiendes? Pero Jesús tuvo que explicarle: Lázaro está muerto. Pero es para que el Hijo, para que la gloria de Dios se manifieste en el Hijo. No podía que abrió la vista a los ciegos, o que dio la vista a los ciegos, que Lázaro no muriera. La gente allá afuera tiene una expectativa. Ellos creen que tú y yo tenemos ese poder. Por eso te ve que a veces mandan: díganle a fulana, a la pastora o a los ministerios o a los demás que oren. Les pido la oración. ¿Por qué? Ellos entienden que en nosotros está el poder que Cristo delegó a la iglesia. Pero tú y yo debemos demostrarlo. Esta gente entendían que Jesús está el poder, pero no le seguían ni le servían. Pero entendían que está el poder. Verso que sigue. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Sigue. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Porque es de ¿cuántos días? De 4. Jesús tardó 2 días más. ¿Dónde estaba? Para llegar allí, para que la gloria de Dios se manifestara. Verso que sigue. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. ¿Cuánto hemos creído aquí? Amén. ¿Cuánto hemos creído? Amén. Pues usted tiene que ver la gloria de Dios manifestada cuando usted está orando, cuando usted está intercediendo. La gloria de Dios tiene que manifestarse. La gloria de Dios tiene que manifestarse. Usted no puede entrar y salir igual. Aleluya. Aleluya. Dios. Estoy hablando al pueblo de Dios, para que cuando salgamos nos encontremos con alguien allá afuera lo que usted le desea de corazón. Amén. Aleluya. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sigue. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: ¿qué fue lo que dijo? Ya Lázaro había resucitado antes. Ya Lázaro había sido resucitado antes. Solamente estaba esperando la palabra para manifestarse. Aleluya. Que los hombres lo vieran. Aquellos incrédulos. Gloria a Dios. Para que lo vieran. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Sigue. Aleluya. Yo sabía Aleluya. que siempre me oye. Aleluya. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Toquen, yo abro. Llamen y yo respondo. Bendito Dios. Aleluya. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aleluya.
iglesia está un poquito muy tranquila. La sangre de la iglesia se ha enfriado un poco. Bendito Dios. La sangre de la iglesia no puede ser una sangre fría Aleluya. que tenga que salir al sol a calentarse. Gloria a Dios Dios. mío. La iglesia tiene que tener una sangre caliente que siempre te activa, que tenga que mejor buscar la sombra de Dios omnipotente. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia está muy muy pasiva, no por los aires acondicionados, sino en el alma, en el espíritu. Aleluya. Y hay una guerra tremenda entre el alma y el espíritu. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Ay, muchas de mi pastora dice, ¿quién la gana? Muchas veces la gana el alma. Muchas veces la gana el alma. Pocas veces la gana el espíritu. Dios mío, alaba. ¿Por qué? Demuestra lo que tú dices con lo que haces. Aleluya. Ay, ay. Gloria a Dios. Jesús dijo, por su fruto, por su fruto lo conoceré. No fue Balaguer, Jesús. Por su fruto yo lo conozco. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero hablar de algo breve, no sé qué hora tengo. Juan 20, aquí hay una historia bastante poderosa. Pero usted sabe lo que es una historia buena. Demostrar el amor con una gratitud tremenda. Yo no sé de dónde Dios sacó a usted. Lo que yo sé que a mí me sacó de una parte donde yo estaba hundido hasta lo último. En una ocasión le pedí a Dios, Dios, ayúdame a dejar esto porque yo no puedo. Y el Dios Todopoderoso permitió algunos quebrantos en mi cuerpo. De la única manera que podía venir a su camino era así. Ay, santo. Aleluya. Porque el hombre cuando es joven y se cree fuerte, piensa que no necesita de nadie, mucho menos de Dios. Y tuve que entender esto. Le pedí de todo corazón a Dios. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún como oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Sigue. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado. ¿Está conmigo? ¿La tiene ahí? Se han llevado del sepulcro ¿a quién? Wow, qué preocupación la de esta mujer. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los demás apóstoles? Esta mujer, María, aquella que le perdonaron también sus muchos pecados, aquella que fue liberada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquella que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Dios mío. Se han llevado a tu Señor de aquí. Alaba. Aleluya. Se han llevado a tu Señor. Ha corrido al hombre que entiende que es el hombre correcto para decirle, se han llevado al Señor. Aquí no estamos hablando de un muerto cualquiera,
Porque Cristo, usted y yo sabemos lo que pasó. Aleluya. Pero para los ojos de los humanos, de nosotros, Cristo está en el sepulcro. Pero cuando esta mujer corre y ve y no lo encuentra, dice, se han llevado al Señor. Y no sé o no sabemos dónde lo han puesto. Verso que sigue. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Sigue. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más. Juan parece que era un yeuri, más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Sigue. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Parece que se turbó un poquito. Se quedó como a veces quedan la gente hoy en día cuando se le muere un ser querido, que se quedan estando o acá. Dice que no entró. Verso que sigue. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Qué hizo Pedro? Entró. Tú no te puedes quedar allá afuera nada más viendo de lejos. Tú tienes que entrar y a ver qué es lo que hay. Tú no te puedes quedar allá afuera. No debe de ser nada más un espectador y espectadora. Tú tienes que entrar a ver qué pasó. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Sigue. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Sigue. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué pasó? Pero este hombre no era incrédulo, pero aquí dudó. ¿Entienden? Pero ya al entrar tras Pedro, entonces ¿qué pasó? Creyó. La entendió, dice la pastora. Mira, porque aún no había entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de entre quién. Pero lo bueno es que Juan no lo sabía. Y lo mejor es que tú y yo lo sabemos desde el principio. Eso es mucho mejor que conocemos las escrituras. Verso que sigue. Porque aún no había entendido. Verso que sigue. Y volvieron los discípulos. ¿A dónde? Señor, ¿cuánto amamos a Jesús? Si yo le pregunto cuánto lo aman, todos levantamos la mano y hasta un pie, y no levantamos el otro para no caer. Se volvieron a lo suyo con solamente 2 días, porque ni los 3 habían pasado completo. Se volvieron cada quien a lo suyo, a su oficio, a su trabajo. ¿Dónde está aquella persona que vieron los milagros? ¿Dónde están estas personas que Jesús hizo muchos milagros? Dice aquí que se volvieron a lo suyo. Sigue. Pero siempre hay un pero. Lo de Dios, pero a veces me gusta, a veces me asusta. ¿Usted sabía eso? Los peros de Dios son buenos, pero también asusta, porque dice, pero tengo algo contra ti. Ese me asusta. ¿Entiendes? El pero de Noé me gustó, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¡Aleluya! Pero cuando Dios nos dice, pero tengo algo contra ti, que ya no me ama como al principio, o ha dejado tu primer amor, ese pero me asusta. ¿Por qué? Porque si yo he dejado de amar a Dios,
puede ser que entonces llegue la muerte Ay, y me sorprenda. Pero este pero es bueno. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y Dios a dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados el uno a la derecha y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Sigue. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Le dijo: porque se han llevado ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién se llevaron? Hay que preocuparnos entonces. Ya no dice se han llevado al Señor. a mi Señor. Y le dijeron: mujer, ¿por qué llora? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor. Y el problema no es tanto que se lo llevaron. Ahora el chingue que dice: y no sé. Y no sé dónde lo han puesto. Santo Dios. Esto tiene que preocuparte. Cuando yo comencé a hablar, a estudiar esto, yo ya lo tenía. Antes hablé con mi pastora: vamos a orar a Dios. Y dice la pastora: el Espíritu Santo me dijo que es usted. Así es. Vamos para allá. Necesita esa palabra. Amén. Y cada vez que yo leí esta historia, allá en el aeropuerto, tengo un lienzo y me secaba la lágrima pues si venía gente. Porque la preocupación de esta mujer al cual Dios o Jesús perdonó muchos pecados, vea la magnitud de amor que demostraba esta mujer. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que qué. ¿Por qué? Porque no sabía. La mujer está llorando, la mujer está confundida, la mujer está interesada dónde han puesto a su Señor. Tiene que ver qué ha pasado con el Señor que tú tenías en tu corazón, aquel que tú servías, aquel que tú dijiste: todo lo mío es tuyo, yo soy tuyo, te serviré. Y eso no comparte lo de con nadie. Tanto así que habla la palabra de Dios en Lucas 14, que el que no lo ama a él más que a padre, a madre, a hijo, ni siquiera puede ser su discípulo, mucho menos su hermano. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Cómo debemos demostrar que amamos a Dios? Reflejándolo en cada uno de ustedes, amándolo a cada uno de ustedes. No somos perfectos. Somos hombres y mujeres imperfectos. Y los 5 ministerios van a perfeccionar aquellos que se han apartado del mundo para servir a Dios. Esto es lo que dice la palabra. ¿Le ha dicho que sigue? ¿Tengo otro? Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era quién, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime. ¿Está oyendo? ¿Con quién pensaba ella que hablaba? Zacateca en español. Imagínense el que va a tirar los muertos allí, Zacateca, el sepulturero, mejor dicho, el sepulturero. Señor, si tú te lo has llevado, si tú lo has movido de esta tumba a otra, dime dónde lo has puesto.
Es tiempo de nosotros preocuparnos por los de Dios. Es tiempo de no perder el tiempo. Estamos muy tranquilos, muy gozosos en todos nuestros quehaceres. Quien te dio la riqueza fue Dios. Quien te ha unido con ese ministerio que tú tienes es Dios. No me puedes dejar estancado. Esa riqueza tiene que ponerla a producir en los de Dios, primeramente. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. ¿Está viendo lo que dice aquí? Dame beso, la parte de abajo. Y yo lo llevaré, dice ella. A veces nosotros decimos los ministerios son los que tienen la rienda, son los que tienen la calle, son los que tienen que esto, son los que tienen que aquello. A esta mujer no le importó los 12 apóstoles. A ella le importó lo que Dios hizo con ella. A ti tiene que importarte lo que Dios ha hecho contigo, lo que te ha dado, cómo te ha bendecido. De la enfermedad que te ha sanado, los demonios que han salido de ti. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Yo me lo llevaré. ¿Quién quiere callar un muerto? Nadie, pero ella dijo, yo me lo llevaré. Hay poder en Jesús. Aleluya. ¡Bendito Dios! El Espíritu Santo está hablando en esta mañana. Amén. Así es. Más adelante, ella gozosa va a abrazar al maestro, porque no se contenía cuando Jesús le dijo, soy yo. No se contenía y va a abrazarlo y él le dice, no me toque ahora porque todavía no he subido al Padre. Cuando hay un hombre y una mujer agradecido de Dios, no importa de cómo esté aquella persona. Ella fue corriendo a abrazarlo cuando se dio cuenta que era eso. Pero se preocupó desde el principio. El Espíritu Santo quiere que tú te preocupes por los de Dios. Que tú entiendas quién eres tú en las manos de Dios. ¿Y qué ha hecho Dios por ti? El Espíritu Santo está orando. Gracias a Dios eterno.